Salí de una secta es un podcast con la recopilación de nuestras historias, vivencias y las de otros exmiembros y sobrevivientes de grupos de alto control. En cada episodio te contamos cómo fue nacer, crecer y eventualmente salir de ahí. Acompáñanos si quieres aprender más sobre sectas. Hola, 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 bienvenidos a su podcast Salí de una secta. Hoy en su miércoles apóstata. Hoy este miércoles es mucho más apóstata. Hoy este miércoles es mucho más porque hoy, pues, ya supieron el chismecito ustedes de que Nazón, el apóstol, hago comillas así como en el aire, no las pueden ver, hoy ya tiene fecha de juicio. Va a ser este 6 de junio. Ya no se libra, por fin. Hay fiesta en el cielo. y pues por esa festividad que vamos a tener pronto, les vamos a hacer este episodio donde tenemos una invitada muy especial. Muy especial. Muy inteligente. La queremos mucho, de verdad. Si no la conocen, pues vayan a su YouTube, que ella nos da toda la información que necesitamos para saber qué está sucediendo con el caso de Nazón. Pues no me voy a alargar más. Virginia Beckett, o como la conocemos las amistades, Nadia. Y pues aquí está, preséntate. Hola, estoy muy contenta de acompañar a Ada y Loami en su podcast el día de hoy. Mi seudónimo es Virginia Beckett, mi nombre es Nadia y tengo un canal de YouTube donde me he dedicado básicamente a subtitular las audiencias del proceso penal de Nazón y también a publicar algunos documentos inéditos de las transcripciones para darle acceso a todos los miembros y exmiembros que no hablan inglés a información de primera mano de lo que está ocurriendo, que es tremendamente importante, porque aunque haya periodistas que estén cubriendo el caso, nada sustituye el tener el acceso directo a ver realmente qué se dijo y básicamente esa ha sido mi contribución a la causa. Y una súper contribución, que la verdad que yo lo sé de primera mano porque a nosotros nos has ayudado, pero también amigas mías que me han dicho, yo entendí por qué me envió Virginia. O sea, yo de verdad, o sea, te vamos a estar nosotras, yo creo, agradecidas toda la vida, porque siempre te mencionamos en el podcast por eso. Ajá. Como de que en mis TikToks también. Sí. Como que quieres saber algo del caso, ve al canal de Virginia Beckett, Factual Information, ahí está toda la información en español, traducida al español, para que todos tengamos, como dices tú, acceso, porque es tan difícil encontrar a veces, en todos los temas creo que es más fácil siempre encontrar la información en inglés, y tristemente pues no todos tienen la posibilidad de entenderlo, de aprender el inglés en su vida, y tú les das como ese como pedacito así de ayúdame, mira, aquí está, para que no te quedes en la secta, mira, sí es cierto, si hay evidencias contra el líder, no dejes que te diga la luz del mundo esas mentiras. Sí. Y la verdad que, de hecho, la primera pregunta que te quería hacer es que ¿cómo decidiste empezar a hacer traducciones de las audiencias y de todo lo que sucede en la corte? O sea, ¿cómo inicia esa idea? Sí, básicamente fue porque en un momento yo empecé a investigar este tema porque mi ex nacido y crecido en la luz del mundo, me dijo un día, la primera vez que comentamos el tema del apóstol encarcelado, me dijo algo así como que sí, como que ya lo habían arrestado hace tiempo, pero que él no creía que las acusaciones fueran ciertas. Y como que yo la noticia que había visto era precisamente que le habían negado la fianza completamente. Entonces eso me causó un poco de disonancia cognitiva y yo dije, ¿cómo le van a negar la fianza si no hay nada contra él? Entonces eso fue como el trigger un poco de decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. Y una vez que ya me di cuenta de lo que estaba pasando, fue súper impactante. Y empecé a darme cuenta y yo dije, bueno, tú ya estás afuera, pero tienes todavía tu familia adentro, así que vamos a tener que hacer algo para ayudarles a que se den cuenta de lo que está sucediendo. Sí. Entonces
en ese proceso en que yo empecé a hacer esa investigación independiente para mí, para él, para que él pudiera tener los argumentos para hablar con su familia, empecé a darme cuenta que en los canales de YouTube, en Twitter, en todas estas redes, en Reddit también, como que faltaba un poco más de información y de tener acceso a, digamos, a los documentos y todo en español, porque la mayor parte de los miembros y ex miembros en el fondo hablan español. Sí. Entonces, como yo dije, bueno, lo que yo estoy investigando, todo esto que yo estoy descubriendo, tal vez le pueda servir a otras personas que estén en esta misma situación. Y así partió todo. Me acuerdo que lo primero que hice fue una cuenta de Reddit. Empecé a participar un poco en la comunidad ahí. Y después empecé a ver que existían estos videos de las audiencias, pero que no tenían subtítulos. Entonces ahí dije, bueno, eso es lo que yo puedo hacer desde la experiencia que yo tengo, desde el conocimiento que yo tengo para aportar algo. Y eso ya un efecto como de bola de nieve y terminamos acá, que ya soy como, me dice la Wikipedia del caso de Nazón. Es que sí, no Wikipedia, porque la Wikipedia de repente trae información rara. No, enciclopedia. Sí. Todo está, mira, verificado. Sí, eso es... no sé, de repente me usan hasta como sustituto, así como de motor de búsqueda. Me dicen, oh, Virginia, Nadia, ¿te acuerdas cuando el abogado dijo esto, dijo A, B o C? Y yo así como, sí, me acuerdo, así como off the top of my head, así como que sí, me acuerdo, por alguna extraña razón. Es que tú te acuerdas de todo, o sea, de todas fechas, nombres. Tienes una memoria sí. Que yo envidio, tengo mucha envidia. De la buena. Tengo memoria selectiva, así yo como que hay cosas como que jugó irrelevantes, así como en una fracción de segundo y ya no hay forma que me acuerde, pero creo que hago una buena selección de lo que me tengo que acordar y lo que no. Y bendecidas por eso. La verdad, como que no podríamos hacer, creo que la mayor parte de nosotros, todos los ex miembros, no podríamos hacer todo esto sin tu ayuda, porque nos haces como que sea más fácil para nosotros, como no nada más nosotros informarnos, sino brindar la información a las personas que lo necesitan. Decirle, mira, aquí en el YouTube, ve y métete. Y ya se meten y dicen, wow, o sea, no sabían nada de eso. Sí. Claro, y es importante que todo esté como en el mismo lugar, porque tal vez tampoco te vas a dedicar, tampoco vas a conocer quién está hablando de esto, qué motivación tiene para estar diciendo lo que está diciendo. Es un tema como súper complicado. Y el canal de YouTube en cierto modo es como un poco pasivo, porque yo dejo las cosas ahí. Yo cuando pongo los videos de las audiencias o leo las transcripciones, yo no le meto comentario adicional, yo no te digo, mira, es esto lo que tú tienes que pensar con lo que yo te estoy diciendo. Yo te lo dejo tal y como está para que tú llegues a las conclusiones que tú quieras. Sí, exacto. Y eso me parece que es muy importante, porque incluso ahora que recientemente los youtubers de la iglesia han empezado a leer documentos, como que lo hacen con un framing, encuadrando las cosas de cierta forma, dándole cierta interpretación, para que aunque te muestren lo que dice el documento y lo muestren, digamos, de manera precisamente traducido, como que ellos le inyectan esa narrativa y una interpretación que no es la que corresponde. Sí, pues porque tienen terror en el fondo de dejar que las personas lleguen a sus propias conclusiones. Exacto, todo para como hacerlos creer y pensar y decir lo que ellos quieren, a fin de cuentas. Sí, y o sea, la verdad que te digo, o sea, es que sí, o sea, es como muy objetivo tu canal, o sea, es como que, como dices, es como factual information, es simplemente información, simple y sencilla, y tómala, déjala, y pues haz lo que quieras con ella. Pero pues ahí está, o sea, advertido sí. estás. El porque punto sí. es eso, el acceso, solamente el acceso, no es como que a mí me interesa influenciarte a ti o a cualquier otra persona a que se salgan. No, que tú tengas la posibilidad de decidir y tomar tu propia decisión con toda la información disponible al margen de lo que elijas, porque eso ya no es problema mío. O sea, yo ya no tengo ningún vínculo personal con esto, a mí pero del todo indiferente. Y siento que eso es como bien también importante, o sea que a lo mejor si una de nosotras que somos ex-LDM lo hiciéramos, igual como que tendría como un bias, pues, a fin de cuentas. Sí, claro. Pero como tú eres una persona totalmente neutral en esta situación, o sea, no te beneficia en ninguna forma, o sea, como que si se salen o no, pues, o sea, siento como que está mucho más como... Efectivo. Efectivo, efectivo, y...
Sí, o sea, siento que nos has dado una herramienta muy grande, no, como mencionó mi hermana, no nomás para nosotras, no nomás para uno que se tiene que informar y tiene que saber qué es lo que está sucediendo con el caso, sino que para que todos los demás, o sea, tengan acceso a esa información. O sea, la información a fin de cuentas es tan difícil de conseguir muchas veces, no todo el mundo tiene acceso a la información y tú estás dando esa piecita, ¿no? O sea, como decíamos lo de Mildred, pero en este caso de lo del caso de Nazón, o sea, esa piecita que a la gente le faltaba, ¿no? Para poder entender muchas cosas de la situación en la que están. Sí, la verdad que sí lo haces. Y para cada uno es diferente en todo caso, porque hay personas que les preocupa más el tema del proceso penal de Nazón, hay personas que tienen problemas con la teología de la luz del mundo, uh-huh. Hay otras personas que se sienten tal vez demasiado reprimidas, demasiado restringidas por estas imposiciones arbitrarias que tiene la Iglesia, sí. La forma en que trata a las mujeres especialmente. Sí. Entonces cada persona tiene como algo dentro de sí que le dice, sabes que lo que está pasando no está bien. Sí. Y todos tenemos como un lugar aquí en la comunidad para aportar desde ustedes desde su experiencia, desde su espontaneidad, todas esas cosas, el carisma que tienen también. Porque también es importante, yo hace un tiempo tomé la decisión, digamos deliberada, de como abrirme un poco más, dejar de actuar tanto como bot. Y por ejemplo me animé a poner una foto primero, después dije cuál era mi nombre, empecé a compartir cosas como más personales, sí. Para tener un poco más de rapport con la gente, que no me vieran tan inalcanzable y que si lo necesitaban se animaran a contactarme, a preguntarme, a decirme cómo los podía ayudar. Porque de repente incluso más que la información es solamente darle una palabra de aliento a alguien, explicarle sí. Una situación y decirle, sabes que todo va a estar bien, Nazón no va a salir libre, pueden hacer tomar todas estas cosas que les permite la ley, pero Nazón va a seguir ahí porque ahí es donde tiene que estar. Sí, sí, claro. Entonces ya es una cuestión que ahora ya es mucho más personal y abarca como muchas otras dimensiones así de mi personalidad también que están aquí. Entonces, pero me siento muy, muy agradecida con la comunidad en general, porque por cada mensaje de odio que recibo hay como 10 donde la gente realmente me hace saber lo importante que he sido para ellos, y eso es súper bonito. Sí, o sea, y yo creo que como tú estás consciente, o sea, del impacto que ha tenido tu trabajo en la vida de tantas personas, o sea, y como dices tú, o sea, te dan mensajes muy bonitos porque es la realidad, o sea, como que queríamos como por eso empezar como con esto el episodio, para uh-huh. Que sepas, y nosotros de nuestra parte, pero también de parte de nuestros seguidores, o sea, lo agradecidos que estamos contigo, y nosotros te apreciamos muchísimo, yo te considero una amiga, y pues queremos como que se hace un espacio como de Stan Account de Virginia. Sí. De Nadia. Sí, o sea, es que la verdad, o sea, de verdad no puedo dejar de decir lo inteligente que es esta mujer. Sí, lo eres. O sea, la capacidad mental, de memoria, todo. Y que de verdad, o sea, es un trabajo que apreciamos tanto, porque eso es un trabajo. Es un trabajo, sí, estás haciendo algo que pues a la gente le pagan por hacer a fin de cuentas. Sí, pero tú lo haces, o sea, por ayudar a otros, y la verdad es que se aprecia un montón, y se aprecia que nuestros caminos se hayan juntado, que se hayan cruzado, porque pues sí, o sea, te apreciamos mucho, Nadia, de verdad, y apreciamos tu trabajo. Gracias. Y gracias por acceder a estar con nosotras aquí en el podcast. También. No, para mí de verdad es un privilegio. Ustedes saben que el sentimiento es mutuo, también las considero amigas, y no sé, ya me voy a chivear. Pero bueno, pues hay que empezar un poquito. Yo le comentaba a Nadia que tenía muchas ganas de que hiciéramos un pequeño resumen de lo que ha sucedido, pues en general supongo como que con todo el proceso de Nazón Joaquín. Y creo que una de las cosas como que más importantes y de las preguntas que más me han hecho es cuántos son, o sea, con cuántos cargos o cuáles son los cargos que hay en contra de Nazón, o sea, ¿por qué dijeron sí, vamos a meter a la cárcel por esto, esto y esto? Sí, mira, me gustaría hacer un resumen, o sea, explicarle el proceso de principio a fin, no creo que me demore mucho.
tengo un par de páginas acá escritas Sí, perfecto. en preparación para esto. Porque también ha cambiado el número de cargos, ha cambiado el número de Jane Doe desde que se presentó el caso en un inicio. Me gustaría partir por eso, después vamos a ver cuáles son los cargos que tiene actualmente después de todas las cosas que han sucedido en el proceso. Sí. Y en cualquier momento, si hay algo que quieran más clarificación, hay algo que no se entiendo, tienen una pregunta que es sobre eso que voy a mencionar que pasó, me pueden interrumpir y lo vemos. Ok, Perfecto. perfecto. Ok. Tú, adelante. Sí, miren, el 3 de junio de 2019 fue el arresto de Nazón en el aeropuerto de Los Ángeles al descender junto con Susana Medina Oaxaca de un jet privado. En ese momento a él se le incautaron un iPhone y un iPad que traía consigo. Simultáneamente se arresta a Alondra Ocampo en su lugar de trabajo y se ejecutan órdenes de cateo simultáneas en las residencias de Nazón y de Alondra. Y tenemos esta cuarta acusada, que es Azalea Rangel, que permanece desde entonces prófuga de la justicia. Al día siguiente, a los acusados se les informa en una audiencia de los 26 cargos que pesan contra todos ellos en conjunto por delitos presuntamente cometidos contra 4 testigos denunciantes identificadas como Jane Does, 3 de las cuales eran menores al momento de abuso. En esa primera demanda criminal que se presentó contra ellos estaban los cargos, por ejemplo, de acto lascivo contra una niña, conspiración para cometer tráfico humano al procurar una niña para participar de un acto lascivo, violación forzosa de una menor, relaciones sexuales ilícitas con una menor, que básicamente en el fondo es un mismo hecho, pero que se configuran 2 delitos distintos en ese mismo hecho. Okay. Copulación oral forzosa de una persona menor de 18, copulación oral de una persona menor de 18, violación forzosa, copulación oral forzosa, y básicamente esos eran los cargos. Conspiración para cometer tráfico, para producir pornografía infantil, también, muy importante. El día 21 de junio de 2019, los Alondra, Susana y Nazón se declaran no culpables de los cargos. La primera gran cosa importante que sucedió acá en el caso fue el día 15 y 16 de julio de 2019, que fue una audiencia de fianza de 2 días presidida por el juez David Fields. Yo sé que ustedes han compartido, yo también, hay un clip muy, muy interesante con unas declaraciones que dio él y que vamos a adjuntar después. Voy a hacer un hilo de Twitter con todas estas cosas que estoy mencionando para ponerlas en un solo lugar y adjuntarlas al episodio. Perfecto. Muy bien, para en que ese vayan día, y busquen a Virginia Beckett en Twitter cuando terminen de ver este episodio. Sí. Dice acá: en esta audiencia la Fiscalía presenta por primera vez evidencia que fue extraída de los dispositivos incautados a Nazón al momento de su arresto, y se describieron videos sexuales que involucraban un trío sexual con Nazón, Azalea y un presunto menor enmascarado que fue identificado como John Doe 2. Y en ese momento además se enmienda la demanda criminal original y se añaden cargos por posesión de pornografía infantil. Si bien estos videos no se proyectaron en esa audiencia, la fiscal Plisner indicó que su perito podía mostrárselos al juez en su despacho, y que aunque no podían transmitir legalmente esa evidencia de pornografía infantil a la defensa, iban a disponer un laboratorio de criminalística en Fresno, que es donde está instalado el perito, que es el agente Stover, para que los abogados pudieran revisarla. Al término de esa audiencia, el juez decidió que Nazón no tenía derecho a fianza, después de que se había fijado primero en $25 millones y luego en 50, y declara que él concluye que en ese caso, por cierto, había suficiente evidencia para sustentar una condena. Sí, ese Luego, video sí lo he visto. sí, Y luego yo sé que de esa evidencia, o sea, de esa evidencia que no se podía mostrar, era de lo que los lucecitos decían que no existía. O sea, los lucecitos decían que no era cierto porque no lo ponían, que no sé qué es lo que querían ver la evidencia, y es lo que peleábamos tanto de que es que no funciona así.
O sea, esa evidencia tiene pornografía infantil y se tiene que estar en el laboratorio para ver, pero se peleó muchísimo con los lucecitos acerca de eso, porque les decían que no existía esa evidencia en ese tiempo, y porque no la podían ver. Y decían que no existían las Jane Does, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. Incluso fue Silem García, me parece que fue el que dio unas declaraciones donde decían, ay, pero es que no se proyectó ningún video en la corte. Ajá. Pero, digamos, yo tengo la transcripción donde la fiscal Plisner literalmente le dice al juez, sabe que nuestro perito puede poner a disposición de la corte in camera, o sea, en privado, en el despacho, sí, esta evidencia que tenemos aquí con estos videos donde aparece Nazón. Entonces, es una cuestión que desde ese momento nosotros sabíamos que ya, o sea, que existía esta evidencia. Sí. Después, otra cosa que fue súper importante es que el 23 de agosto de ese mismo año 2019, la defensa de Nazón Joaquín, que entonces estaba a cargo de los abogados Rosenfeld and Sawyer, presentaron esta moción para fijar fianza razonable, alegando entre otras cosas que esta presunta víctima, que era Jane Doe 4, tuvo una aventura con el señor García antes de la supuesta violación e intentó reavivar una relación romántica sexual con él, lo que la fiscalía ocultó después de la supuesta violación. Y además alegaron que las asistentes de García tenían acceso a sus dispositivos, sugiriendo de alguna forma que alguien pudo haber puesto ese material ilícito en su iPhone, su iPad, para incriminarlo. Sí. La moción fue denegada en ese momento. Simultáneamente la iglesia empieza a hablar en sus temas de oración de que aunque los abogados supongan algunas cosas, en ningún caso están admitiendo nada y que todo esto se trata de meras estrategias legales. No, y de hecho también tengo el tema de oración para que lo lean, porque esto fue demasiado notorio que lo que estaban tratando de hacer era tratando de contrarrestar lo que estaba saliendo en los documentos, y yo sé que muchas personas cuando escucharon esto, ese fue como la gota que rebasó el vaso, y fue el momento en que dijeron, ¿sabes qué? Ya no creo. Qué importante, ¿no? Porque hasta con sus mismas tácticas para, según ellos, como apaciguar a la gente, terminaron como que llenándolos completamente ya de que esto es pura bullshit, definitivamente. Sí, porque pues, o sea, ¿cómo van a decir que están mintiendo por tratar como de sacar al apóstol de la cárcel? O sea, entra igual, o sea, como que no, se supone que no mentimos, se supone que dentro de la iglesia te enseñan que no, uno no tiene que mentir, o sea, no, eso no es de Dios, y sí, o sea, ¿cómo están mintiendo? O sea, ¿cómo el apóstol está dejando que mientan por él? O sea, no tiene sentido. Y pues si está aceptando o sea, si está aceptando que tuvo una relación extramarital. Pero eso fue después, ¿no? No, pero fue en esa moción. Sí, fue en esa moción. Okay. Sí, o sea, es lo que estaba diciendo. Y cómo puede ser que esté aceptándolo, aunque sea por mentir, o sea, de cualquier manera. O sea, no, y ¿sabes qué? Incluyeron así como historias bíblicas donde supuestamente alguien mintió y se usó como una estrategia así, como que Pablo dijo que era romano, no sé qué, una cosa así. Sí. No me acuerdo de este momento, pero vamos a poner también ese tema de oración porque yo lo tengo. Okay. Pues para que todos lo veamos en el Twitter de Virginia. Sí. El 19 de septiembre de 2019, esta fue la primera y única victoria casi que ha tenido a la luz del mundo. Fue el día que, mira, por primera vez ese día Nazón compareció en la corte con sus nuevos abogados Jackson y Mason. Nosotros nunca supimos por qué Rosenfeld y Sawyer dejaron el caso, pero esa fue la primera vez que vimos a los señores Jackson y Mason. Durante esta audiencia, las fiscales Plisner y Callahan fueron multadas por no haber aportado oportunamente la evidencia a la defensa, a pesar de que en esa audiencia vimos que básicamente los peritos de ambas partes tenían un disco duro así como de 5 terabytes en que les estaban pasando las copias forenses de los dispositivos incautados. Vimos también que al abogado de Susana se le entregó un DVD que estaba marcado como IMG 5662, que después vamos a hablar tal vez un poco del contenido de ese video, pero lo subimos mucho después. Okay. Y también
En ese momento algo que pasó fue que los abogados dijeron, saben que nuestras clientes no tienen los medios para que financiarnos como el viaje a Commerce, a Fresno, a ver la evidencia. Entonces la fiscalía dijo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer los arreglos para que instalar este laboratorio ahora en Commerce para que les quede más cerca y ya no tengan otra razón para quejarse. Ajá. Al día siguiente, esta multa se retira cuando los fiscales en el fondo entregaron en la corte los dispositivos incautados y ya solucionaron el tema. El día 26 de septiembre de 2019, la defensa presenta una moción para desestimar, alegando que no se le dio a los acusados una audiencia preliminar oportuna, y esa moción fue denegada por el juez Lomeli. El 12 de noviembre de 2019, la defensa presentó una petición de mandato judicial ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de California, exigiendo que básicamente que se revise la negativa del juez Lomeli a desestimar los cargos. Okay. El 16 de diciembre de 2019, la Fiscalía presenta una oposición a la moción de la defensa para fijar fianza razonable, en que se dio a conocer que Nazón en alguna oportunidad discutió el uso de roofies para hacer más sumisas a sus víctimas, y también sacaron a relucir una conversación de mensajes de texto entre Alondra y Nazón, en la que básicamente ella le comentaba que su hermana Rael Joaquín le había advertido a ella que las muchachas de East LA estaban acusando a Nazón de haberlas abusado en el subreddit LLDM. Entonces como que hubo ahí como una especie de intento de encubrimiento, porque ellos sabían en el fondo lo que iba a pasar antes, y esto fue meses antes del arresto de Nazón. Sí. Nazón permanece en custodia mientras se resuelve ese recurso de apelación, y el día 7 de abril de 2020 la Corte de Apelaciones emite un fallo judicial que dispone que se desestime el caso porque no se le dio a los acusados una audiencia preliminar oportuna. Que esa fue la vez que ya sabemos, o sea, mucha celebración de los voceros de la luz del mundo, mucha discusión de que no hay pruebas, no hay nada contra el hermano Nazón, y que ya va a salir libre. Y sí, ya todo el mundo estaba haciendo fiesta, me acuerdo. Ya todos estaban así como de que claro que sí, ya, o sea, ustedes sabían que Dios iba a decir quién era el santo y no sé qué, y es como de que luego, pues bueno, pues Dios sí dijo quién era el santo, pues Nazón no, pero, o sea, quién sabe quién será, pero Nazón no. Sí. Y luego, ¿qué más pasó? A ver, cuéntame. Sí. Al día siguiente, la oficina del fiscal general dio una declaración a los medios donde manifiestan que no van a apelar ese fallo de la Corte de Apelaciones, pero van a volver a presentar los cargos una vez que se desestime el caso. Porque lo que pasa es que a veces cuando se desestima un caso se puede desestimar con prejuicio, y eso significa que la fiscalía ya no puede volver a presentar su caso. Pero si se desestima sin perjuicio, tiene la oportunidad de volver a hacerlo, y eso en el fondo es como un proceso que es más rápido que en el fondo apelar y todo eso. Pero debido a la pandemia se postergó varias veces la toma de razón de este fallo por el juez Lomeli, y eso pasaron meses hasta el 30 de junio de 2020. Que obviamente, o sea, ellos sabían ese día se iba a desestimar el caso, Nazón habría quedado en libertad, pero el FBI le puso un hold de los US Marshals para evitar que en el fondo eventualmente si saliera en libertad y la fiscalía por alguna razón no alcanzara a presentar los cargos, que se los hubieran llevado en el fondo los federales y ellos lo habrían tenido en custodia para evitar que se pudiera dar a la fuga. Porque se hubiera dado a la fuga. Sí. Él lo dijo, que se hubiera escondido en otro país en una de sus presentaciones. Y de allá predicaría el evangelio. Ajá, sí, es lo que dijo. Que se iba a dejar la barba, que no sé qué, y que se iba a ir. Es como que, o sea, nos ibas a abandonar. O sea, qué pedo. Pero bueno, o sea, sí, es que todo el mundo tenía. El juez dijo, ¿no? O sea, que yo me acuerdo haber oído que el juez dijo que tenía. Dijo como en términos como un poquito más legales, pero. Peligro como de fuga. Ajá. Sí. De hecho, ese es uno de los factores determinantes para fijar la fianza en lo que la fijaron. O sea, uno es la gravedad de los delitos imputados, el riesgo de fuga del acusado y también los vínculos que tiene con la comunidad, porque eso le permite en el fondo tener acceso a más recursos eventualmente para poder pagar una fianza. Claro. Que lo que dicen que la iglesia
no ha puesto ni un centavo Ajá, claro. para todo el proceso legal de Nazón. Es como que pues... ¿De dónde se lo sacó? Ajá, o sea, no, Claro, no ha trabajado sí, un día en su ninguno- vida ese señor. Ninguno de la familia Joaquín tiene un ingreso independiente que no sea de la iglesia. O sea, Exactamente. sí, Se lo sacó de la cola. sí. Bueno, ay, prosigamos. Perdón, es que me da coraje. Sí, ese mismo día, 30 de julio, se desestimó efectivamente el caso e inmediatamente se presenta una nueva demanda criminal que constaba de 36 cargos contra Nazón, Ocampo y Oaxaca. ¿Sí? Sí. Y se suma una quinta testigo denunciante adulta identificada como Jane Doe 5. Ahí lo que pasó, los cargos contra Salea Rangel ahí permanecieron vigentes a pesar de la desestimación del caso contra los demás. Entonces por eso en esta nueva demanda criminal solo están en Nazón, Susana y Alondra. ¿Sí? Y ahí les añaden varios cargos en razón precisamente de esta quinta testigo denunciante. Okay. El día 3 de agosto de 2020 la defensa presenta una moción para revisar la fianza, alegando principalmente que la pandemia pone a Nazón en un alto riesgo de morir si llega a contraer COVID, porque padece hipertensión y diabetes. Hay unos detalles súper interesantes ahí del reporte médico de Nazón, pero no se los voy a contar. O sea, la información reteniéndola. No es cierto. No es cierto. Sí, esto fue muy, muy interesante también. El 5 y 6 de agosto también hubo otra audiencia de fianza de 2 días en la que el juez Lomeli aumenta la fianza a $90 millones. Wow. Y que hizo Después- algún récord, ¿no? Algo así. Claro, es la fianza más alta que se ha impuesto en California. Aquí. Básicamente, ganando. algo que dijeron los abogados hace, creo que fue en la última moción, algo así como que no existía como un mecanismo práctico para que una persona en California pueda pagar una fianza tan alta, así que en el fondo es como que sí te vamos a dar fianza, pero de una forma que no la vas a poder pagar aunque tú quisieras, así que Sí, es claro, como- claro. Y pues es que, mira, Dios dijo que se iba a conocer en todo el mundo la bendición y pues mira, ahí está, ¿no? Es como que rompieron un récord, todo el mundo, o sea, es algo que van a estudiar, me imagino la gente que estudia Derecho y así, y que van a decir, esta es la fianza más grande en California. Imagínense, así como que Dios habló y Dios dijo Dios y lo Dios cumplió. y Dios lo cumplió. Así, prosigue. Sí, después en ese momento ahí la defensa como que se quejó, dijo no, el juez Lomeli es una persona muy parcial, está contaminado por el caso anterior, así que queremos otro juez. Vamos con lo Entonces la fiscalía llegó a un acuerdo con ellos y le dijeron que sí, y ahí es donde entró el juez Ronald Cohen. Pero yo creo que le fue peor porque es bien estricto el juez. Es muy, muy estricto. Luego del 11 al 18 de agosto de 2020, esto es yo creo que lo más importante que ha pasado en el caso, en toda la historia. A ver, vamos a hacer una pausa dramática. Sí. Porque esto es lo más importante. A ver, pongan atención todos los que nos están escuchando, porque es lo más importante. Yo bien así como que todos así, ay, perdón, no me regañes, ¿ok? Ya puse atención, ya dejé de lavar los trastes, ya dejé de barrer, ya le pagué porque alguien nos dijo que nos escucha bañándose. Ya pagué la regadera, a ver, cuéntanos, Nadia. Sí. Del 11 al 18 de agosto de 2020 se lleva a cabo la audiencia preliminar en la que el juez tiene que determinar si existe suficiente evidencia para hacer que los acusados respondan por los cargos en un juicio. Los agentes que entrevistaron a las Jane Does prestaron declaración por ellas y el perito del gobierno, que es el agente Stover, describió en extenso varias series de videos de pornografía infantil que fueron hallados en poder de Nazón Joaquín. Otro agente también describió mensajes de texto inculpatorios que muestran que García tenía un interés sexual en niños. ¿Sí? Literalmente hay un video donde la gente habla de una fantasía que Nazón tiene con Azalea, donde literalmente le llaman el niño. Entonces, es una cuestión que es súper, no sé. Sí. O sea, horrible. No tienen forma de negar que el señor Joaquín es un presunto pederasta. Sí, claro. La defensa, por su parte, contrarresta estas acusaciones alegando
que los encuentros sexuales fueron consensuales, que las víctimas no pidieron ayuda, no llamaron a la policía, que la fiscalía no puede probar que su cliente tuviera conocimiento real de que las Jane Does 1 a 3 eran menores de edad, y que tampoco pudieron haber identificado a este menor enmascarado en los videos porque en el fondo llevaba esta máscara que le cubría gran parte de su rostro. Dios. Y digamos, estos son los argumentos de la defensa. ¿Sí? Bueno. Ellos nunca han alegado, ¿sabes qué? La fiscalía falsificó estos videos. Nunca han negado la existencia de toda esta evidencia y todas estas cosas. Solamente dicen, mira, la fiscalía no cumplió con comprobar que eran menores de edad y que mi cliente sabía que lo eran. Sí, muy importante ese punto, ¿no? O sea, para que entendamos, o sea, que los videos existen. O sea, esa evidencia existe. Y la misma defensa de Nazón, o sea, no ha dicho que no. O sea, que no existen, eso no es cierto, sorry, a ver, sáquense otra cosa. O sea, no, tiene que hasta tratar de encontrar una manera de comprobar de que no fue un delito lo que se hicieron en esos videos. O sea, sí lo hizo, pero está ciego y no se dio cuenta que eran niños. Sí. O sea, como de que estaba con los ojos cerrados. Sí. Sí, y en el fondo es súper fácil, por ejemplo, en ese video, ¿sabes qué? Es súper... yo esto no le he hablado mucho, no me gusta mucho traer atención a este tema, pero la cuestión es que, por ejemplo, hay 2 series de videos que involucran a este menor enmascarado. En una de esas series está con Nazón y con Azalea, y en el otro video a este muchacho enmascarado también lo obligan a mantener relaciones sexuales con un familiar suyo directo. Sí hemos oído de ese video. Entonces, el otro video con Azalea y Nazón está grabando esta cuestión que está haciendo, le está grabando con su iPhone y con su iPad simultáneamente, y están los metadatos de esos videos que demuestran que esto pasó el día antes de su cumpleaños. ¿Qué día es el cumpleaños de Nazón? Es el 7, creo que fue el 6 de mayo. Estaba en Hermosa Provincia. O sea, como todos los hermanos llegando ahí como para saludarlo, para esta gran fiesta de Nazón, y él está haciendo estas cosas. Sí, es algo horrible. Y todo apoya esto, porque incluso también hay mensajes, por ejemplo, donde Azalea y Susana se ponen de acuerdo para comprar estas máscaras y llevarlas a Guadalajara. Hay una planeación, toda esta fantasía que tenían era de meses antes. Sí, son cosas que él les decía que quería hacer y ellas lo hacían. Sí, o sea, entonces es como que, y no hay ninguna como inconsistencia en eso. Tenemos también el hecho de que esto se encontró no en un dispositivo que nadie sabe de dónde vino, eso se lo incautaron en el momento de su arresto. Okay. Hay una cadena de custodia con esos dispositivos, con un registro escrito que dice en cada momento quién tuvo acceso a eso y qué hicieron con él, y la defensa también tiene su propio perito, que de hecho es un tipo, me imagino que es súper destacado porque lo hacen volar desde Florida a Los Ángeles para que se encargue de esto, pero por lo visto, por lo que aparece en los registros del laboratorio, como que tampoco se han dado el tiempo de revisar esta evidencia, porque ellos, en el fondo, ellos saben que no tienen nada que hacer con eso, que ellos saben que los videos son reales. Claro. Sí, no hay manera de que lo nieguen. Ajá, sí. Entonces también está el hecho, porque por último yo digo, bueno, y si este muchacho enmascarado, esta persona enmascarada, no era un menor, ¿por qué no dicen, bueno, ¿sabes qué? Esta persona en realidad se llama Perico de los Palotes, tiene 21 años de edad y aquí está su certificado de nacimiento que acredita que era mayor de edad, y está dispuesto a venir a testificar que era él el que aparece en ese video, y punto. Sí, es pero que yo lo que le peleo mucho siempre cuando hablo de esta situación, no es de que voy a decirles que claramente hay que explicar bien, o sea, todas estas situaciones, pero lo que más me molesta es que hablan mucho de que quieren que demuestren que todo lo que dicen de Nazón es mentira, pero ellos, o sea, la defensa de Nazón nunca ha mostrado evidencia de que él es inocente. O sea, él nunca... Y sabes que ni siquiera tienen que hacer tanto como eso. Si en el fondo la carga de la prueba recae en la fiscalía para probar que él es culpable, la defensa solamente lo que tiene que hacer es crear una duda razonable, ¿sí? Y ni siquiera eso han logrado hacer, porque lo que ha hecho Nazón no tiene explicación. Sí. No hay una forma de
como que de ver lo que pasó y decir, no, es que sabes que en realidad no, o sea, no hay una manera de absolverlo de eso. Sí. Y no importa cuánto lo intenten, y por eso la estrategia siempre ha sido tratar de buscar este tecnicismo, este resquicio legal, este error de procedimiento, porque los méritos del caso, cuando lleven esto frente a un jurado de sus pares, no existe una persona razonable como ustedes o como yo que va a ver eso y no se va a dar cuenta de, además del abuso de poder que existía ahí, la situación de subyugación en la que estaban las Jane Does frente al apóstol. Claro. Una cuestión que tenían adquirida de toda su vida, entonces no resiste análisis, por eso es que no quieren llegar a esa instancia. Claro. Y yo creo que creo que estaba muy callada yo porque siento como que se me revolvió el estómago, porque empecé a pensar en lo que estaban diciendo ahorita del control, el control de qué sucede desde que naces, y que la idea del apóstol, la idea de su conexión con Dios, y de cómo todo lo que me acuerdo que nos decían mucho es una frase, ¿no?, en la iglesia, de los deseos del apóstol de Dios son los deseos de Dios. Y hay un audio de Nazón diciéndolo. Sí, o sea, y realmente cuando tú naces en la secta, como nosotras, y no nada más nosotras, mi mamá nació en la secta, mi abuela nació en la secta, mi bisabuela llegó muy pequeña, es realmente algo que ya traes como en tu cabeza, o sea, es prácticamente un chip que tienes desde antes de que naces, o sea, y al momento en que tú llegas a este mundo, pasan 40 días y ya te llevaron a presentar y a prometer la lealtad tuya, o sea, cuando tú todavía no tienes ni siquiera la capacidad de sentarte ni levantar la cabeza, y que quieran hacer ver como que ellas no estaban coercionadas, o que ellas no, o sea, como que ellas aceptaron de alguna manera todo eso. Creo que es de las cosas como que más me da coraje, ¿no? O sea, como pensar en que quieran como minimizar el daño que él les hizo, y todas las cosas que por ejemplo, que hizo Nazón, pero tristemente, o sea, hasta Samuel Joaquín se murió sin pagar. Y como nosotros que estamos aquí ahorita platicando y tratando de informar o de dar luz a este tema, lo estamos escuchando. Por ejemplo, tú ahorita que nos estás platicando todo, yo había leído todo esto, pero siento como que me pegó más como cuando tú lo estabas diciendo, porque yo soy madre, o sea, yo soy mamá, tengo una niña pequeña, y no me imagino darme cuenta que mi hija vivió algo así. O sea, no me lo puedo imaginar. O sea, no me imagino el dolor, no me imagino lo horrendo que es. O sea, darte cuenta que todo eso es en nombre de Dios, en nombre de la bendición que te da el hacer esto por el apóstol de Dios. Y creía que era importante mencionarlo. Y perdona a las personas que se sienten un poquito como triggered con este contenido. Sí. Vamos a dejarles como una advertencia en el video. Pero sí, pues continúa. Nomás quiero hacer como esa... Sí, o sea, quería decirles algo y también, o sea, de que yo sé que yo trato como de platicarles y de hacerlos reír un poquito, pero yo estoy temblando. O sea, yo estoy temblando oyendo todo esto. Trato de hacérselos un poquito más, darles como estos highlights como de risita, de plática, porque yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil oír todo esto. Y después de... O sea, nosotras ya tenemos ya bastante tiempo fuera, ya entendimos desde hace mucho tiempo que la luz del mundo es una secta, pero aún así, cada que uno lo escucha es traumatizante, o sea, es así, o sea, horrible. Y pues, o sea, pues vamos a seguir escuchándolo, pero, o sea, entendemos que si a este punto te sientes cansado, te sientes como estresado, te sientes como trigger, o sea, puedes tomarte un break, o sea, y seguir después, porque, o sea, sí, o sea, es muy difícil oírlo después de que te dijeron toda la vida que ese lugar era un lugar bonito y seguro, era un lugar feliz, era mi lugar feliz, la hermosa provincia era mi lugar feliz, y saber que existían todos esos abusos allí, en mi lugar feliz, en mi lugar seguro, es terrible. Y mientras nosotros nos estábamos pegando las rodillas, sí, eso es triste y es indignante también. Sí. Pero pues vamos a darle permiso a Nadia para que continúe y para seguir llorando en silencio. Sí.
Sí, ¿sabes? Lo otro que me gustaría agregar es que incluso cuando salió ese memo de la defensa, donde admitieron por primera vez estas relaciones consensuales, ahí literalmente la mamá de Jane Doe 4 la entrevistaron y como que ella dijo así como, o sea, en el fondo como que por el lado de Nazón, o sea, defendiendo la narrativa de la iglesia. Entonces, ¿cómo pones a la madre, al esposo de ella, en el fondo como a dar declaraciones que en vez de apoyar la familia de Alondra también, que también le dio la espalda? Sí. Además de todo eso, de tener que vivir toda esta experiencia, además de todo lo que pasó, entonces que la defensa trate de decir, ¿sabes qué? No hay evidencia, por ejemplo, esto es algo que dijo Jackson, no hay evidencia de que haya sido mi cliente el que le dijo a Jane Doe 4, Jane Doe 5 que las iba a partir un rayo si no obedecían. Oye, tienen a toda la iglesia repitiendo esas ideas, lo tienen en sus cantos. Sí. Nazón no tiene que decirle, no tiene que amenazarles, no tienes que decirle una sola palabra para que ellas en el fondo estuvieran predispuestas a esta idea y tuvieran eso internalizado completamente. Sí. Y eso es algo que tal vez no va a salir tanto en el proceso de Nazón, porque la fiscalía, yo lo he comentado antes, está limitada por la primera enmienda, que ellos en el fondo no pueden poner así como la doctrina de la iglesia como evidencia. Sí, por una cuestión de la libertad de expresión, la libertad de creencia. Sí. Pero cuando estos elementos aparecen en los testimonios de las víctimas, en la moción de ahora también salía una cosa que decía de Jane Doe 4, donde ella decía que cuando vio a Nazón, cuando ella fue víctima de lo que pasó, que ella pensaba como que ella ni siquiera quería pensar mal de Nazón, sino pensaba como que alguien lo aconsejó mal y le dijo, oye, ahora eres el apóstol, tú le puedes hacer lo que tú quieras a quien tú quieras. Pero ella como que se negaba a pensar que eso podía ser de él, porque lo veía todavía, a pesar de todo lo que había pasado, todavía como que trataba de ofrecer como una excusa por él. Sí. Entonces, sí. ¿Y sabes qué? Y les quiero contar eso, porque a mí después me llegó un mensaje donde alguien me comentaba que Jane Doe 4 había visto mi tweet y como que se había conmovido porque me dijo algo así como que ella lo entendió, porque yo dije o sea, como que a mí me conmovió también ver esa inocencia que tienen ellas, esa ingenuidad que tenían las Jane Does, y cómo la iglesia trata de mostrarlas como si fueran unas personas que están conspirando para hacer todo esto, que se están beneficiando de alguna forma por hacer esto, cuando son muchachas que nacieron y crecieron en la iglesia con los mismos valores que tienen todos los demás y que siempre tuvieran en el fondo esta idea del amor y la obediencia hacia el apóstol. Sí. Y cualquier cosa distinta de eso no es consistente con la realidad y con lo que observamos nosotros. No, porque, o sea, algo muy importante que recalcar es que, o sea, hablar tú de tu experiencia en el internet o en voz alta, y cuando es una experiencia traumática, o sea, yo hablar, por ejemplo, en el TikTok es un porcentaje bien chiquito, o sea, y todo el mundo dice, ay, es que tú, wow, como que te hiciste famosa, algo así de esto. Es como que esto no es fama, amigos, o sea, esto no es bonito hablar de tus traumas en el internet, se hace porque se necesita. Y yo viviendo esto así tan insignificante, o sea, no me puedo imaginar lo difícil que es hablar de algo tan horrible que te pasó, como las Jane Does, y que todavía digan que se están beneficiando de alguna manera de esta situación. O sea, no tiene ningún sentido. Ninguna persona que está denunciando un abuso así de grande, o sea, tiene ganas de que nadie se entere. O sea, de que nadie se entere de todo lo que le hicieron, de todo lo que tuvo que pasar. Y más porque luego cuando se enteran te quieren humillar más y te quieren hacer sentir peor, como los viejos esos tontos del batallón cibernético, del otro de todos los defensores Kazuki, que dicen cosas tan horrendas de literalmente algunas fueron niñas, o sea, y qué horror, la verdad. O sea, es una de esas cosas que a mí me prenden la mecha así como que en caliente, como escuchar las cosas que dicen, porque no tienen nada de empatía por una víctima, porque vas a querer contar tu historia. O sea, es algo de alguien muy valiente, o sea, el hecho de haber
dicho lo que le pasó, o sea, la verdad. Sí, de todas las repercusiones que tiene eso también. ¿Quién podría, o sea, pensar que vas a perder a toda tu comunidad, vas a perder a toda tu familia por decir Exactamente. esto? ¿Y a cambio de qué? Uh-huh. ¿Qué te pueden ofrecer que vale la pena hacer todo eso? Nada. Nada. No. Pero bueno, vamos a continuar ahora, si no se nos va a hacer tarde. Sí. Sigamos con la programación habitual. Sí. El juez Cohen en ese momento determinó que todos los acusados tenían que responder por todos los cargos en el juicio. El 13 de octubre de 2020 también ocurrió algo que cambió todo básicamente, porque fue el día que Alondra Ocampo se declaró culpable de 3 cargos por contactar a las Jane Does menores de edad para cometer un delito sexual y también de un cargo de penetración forzosa por un acuerdo que ella hizo con la fiscalía. Esto fue brutal para la narrativa de La Luz del Mundo, porque también en el caso de Alondra, o sea, ella, en vez de padecer toda esta situación con el apóstol, le dio la espalda. Uh-huh. Sí. A pesar de que ella supuestamente es la persona que debería haber sabido que Nazón era inocente. Ajá, supuestamente. Exactamente. Pero ahora resulta que ella declara que sí tuvo responsabilidad en estas cosas, que ella sí era una cómplice y que ella fue autora material de delitos de los que Nazón Joaquín fue el autor intelectual. Y ahora supuestamente conocen a Alondra, ahora le dicen la hermana Alondra, después de todo este tiempo. Sí. Pero bueno, se espera que Alondra testifique en el juicio contra Nazón. Sí. El 16 de octubre de 2020, el juez ordena a la fiscalía dar a conocer a la defensa los nombres de las testigos denunciantes, o las Jane Does, a pesar de que en ese mismo día declaró estar más que convencido de que los testigos del caso corren un grave peligro. Yo sé que una de las cosas que Loami me quiere preguntar es ¿por qué se protegieron los nombres de las testigos denunciantes? Oh, sí, ¿por qué se protegió la identidad de las denunciantes? Disculpa, estoy así como que ida como en mi sí de escuchar todas las cosas tan feas, como que ya las había leído y no sé por qué me están pegando tanto, sí. Pero sí, ¿por qué? Perdón, Virginia entrevistándose a sí misma, o sea, amamos, de verdad. Muchas gracias. Disculpa. Muchas gracias por cargar el peso de todo este episodio, Virginia, de verdad. No, pero es que creo que en el fondo sí es un tema relevante que ustedes también querían preguntar, es como el momento de... Sí, es el momento. Sí. De este tema. Bueno, miren, en el estado de California, hace más de 30 años, existe una propuesta de ley que se llama la Proposition 115, que se sometió a voto popular y se aprobó, y que en el fondo le concede diversos resguardos a las víctimas de delitos violentos. Okay. Entre estos resguardos que le otorga la ley son protecciones que solamente aplican antes del juicio, ¿sí? Eso es importante. Y, por ejemplo, que las identidades de los testigos denunciantes se mantengan en reserva en las fases previas al juicio. También que sean los agentes que las entrevistaron básicamente quienes puedan prestar declaración por ellas en la audiencia preliminar, y cosas de ese estilo. Ahora, las identidades de las víctimas solamente se pueden proteger por medio de una orden judicial y cuando se demuestra ante el magistrado que existe peligro a la seguridad de las víctimas. No es algo que ocurra en todos los casos, eso es algo que pasa por un proceso, ¿sí? Okay. Entonces, por eso, durante todo el tiempo estuvieron resguardados estos nombres, y recién el día 16 de octubre se le dieron a conocer a la defensa, cuando originalmente el juicio estaba programado para el 12 de noviembre, como un mes antes, o sea, un mes después de esa revelación. Ahora, pensar que ellos no sabían quiénes eran las Jane Does antes de eso es falso. Sí, claro. Porque, como decíamos, o sea, ellos entrevistaron a la madre, al esposo de Jane Doe 4, y yo siempre he pensado, o sea, solo por la descripción de los delitos en la demanda criminal, ellos tienen que haber sabido inmediatamente de quiénes se trataban. Claro. Entonces, ¿sí? podemos decir que... Afirmar. Podemos afirmar, o sea, que es
es difícil, o sea, que en un caso se pueda como proteger las identidades de las denunciantes, o sea, no es, como dijiste tú, no, en todos los casos, o sea, no es algo que se haga como siempre, o sea, todo eso. Claro, porque también tiene que haber un equilibrio entre los derechos del acusado y los derechos de las víctimas. Okay. Porque, por ejemplo, una cosa que está consagrada en la sexta enmienda, creo que es el derecho que tiene el acusado de confrontar a todos los testigos en su contra. Okay. Pero esa confrontación en el fondo es en el juicio, no en las fases previas. Entonces, por eso, en el fondo, cuando se quejan de que no revelaron las identidades o de que porque no se presentaron a declarar en la audiencia preliminar, en el fondo es un problema que tienen ahí con la ley de California. O sea, es una cuestión que nadie ha cuestionado ni ha desafiado la constitucionalidad de esa enmienda constitucional. Entonces, no pueden pensar que es como algo que inventaron así, como justo el día antes de que arrestaran a Nazón solo para perjudicarlo a él. Sí, o sea, no es una conspiración. Exacto. No es como de que hayan dicho, wow, se me ocurrió que podemos... Como que Joe Biden hizo la ley para que Nazón no pudiera conocer a las que lo están acusando. Sí. O así como de que es súper fácil, como que no vamos a decir quiénes son, como que nada más porque tenemos ganas, o sea, hubo todo un proceso detrás para poder... No hay arbitrariedad en eso, y como digo, o sea, es una cuestión que se hace por medio de una orden judicial. Perfecto. No, y eso está resuelto, y eso, como digo, desde el 16 de octubre de 2020 la defensa tiene los nombres. Okay. Después de eso, el día 21 de octubre de 2020 la defensa presentó una moción 995, la primera moción 995, para desestimar el caso en razón de la insuficiencia de la evidencia. Ese día el juez Stephen Marcus, que es el mismo que presidió la audiencia del lunes pasado, concedió en parte la moción y desestimó 4 cargos de extorsión y 2 agravantes de lesiones corporales graves. Después de esto, Nazón quedó con los 19 cargos por delitos graves que tiene hasta el día de hoy. ¿Sí? Okay. Durante esta audiencia, además, el juez declara, yo creo que vieron en Instagram una pequeña imagen que yo subí donde ponía esta declaración del juez Marcus, porque el juez le dice, usted está al tanto de que yo revisé las grabaciones, ¿verdad? Le dice el abogado de Nazón. Va a tener que hacer un poco de persuasión para convencerme de que lo que yo vi no era pornografía infantil. Y lo vamos a compartir en el Instagram. Claro que sí. Sí. En el Instagram de Salí de una secta. Vayan y síganos. Perdón, prosigue. Sí, es importante porque una de las cosas que ellos alegan, sobre todo el batallón cibernético de Gerardito Ortiz, es que los jueces nunca han visto los supuestos videos o las cosas, y bueno, ahí yo tengo la evidencia de que sí, tengo también la transcripción, el extracto ahí de la transcripción para mostrar específicamente ese pasaje. Y yo creo que esa es una de las cosas por las que yo estaba tan confiada de que no iban a conceder esta otra nueva moción a la que ya vamos a llegar, pero porque dije, si el juez vio eso, si él sabe lo que hizo Nazón, hizo además unos comentarios que eran muy... Porque otra cosa que también es relevante para mí es que la Fiscalía nunca se ha referido a la Luz del Mundo como una secta, nunca ha usado términos como lavado de cerebro, solamente se van al hecho de que hay un abuso de poder. Claro, pero todo lo demás que sale por los testimonios de las víctimas sobre cómo es el control de la iglesia, cómo es esta noción que tienen ellos de lo que hace el apóstol, los jueces, desde el juez David Fields, ellos se han dado cuenta de que de esta teoría como de la coerción espiritual que le llaman, y es una cuestión que queda muy patente, es muy evidente para ellos. Y sin duda lo será también para los miembros del jurado. Sí, nomás que como mencionas, o sea, está un poquito difícil meterle como doctrina, ¿no? O sea, como que, o sea, no se puede, pero sí se dan cuenta ellos, pues. Sí, exacto. Porque incluso tenemos este video de Nazón, donde fue como un mes antes de que falleciera Samuel, y él lleva una dominical y está diciendo que el siervo de Dios, en el fondo, yo no soy de los que digo que el siervo de Dios peca, porque Dios los hace perfectos. Y Dios no toma en cuenta sus pecados. En el fondo, no es que son santos porque en el fondo no cometen pecados, sino que porque hacen todas las cochinadas que quieren, y después Dios no los toma en cuenta. Es como que ya...
Sí, esa fue la dominical que dijo que los apóstoles sí pecan, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, prácticamente dice que sí pecan, pero que no es como tú no tienes por qué andarlos juzgando, pues. Sí. O sea, como que tú no tienes por qué andarte cuestionando qué hacen o qué no hacen. Ajá. Porque el que los juzga es Dios. Sí. Sí, entonces es tan perverso eso. Sí. Horrible. Y eso está ahí, está de su propia boca, entonces que ahora se quieran desdecir y hacerse los locos como que no, nunca dijeron eso. Pero bueno. Nosotros tenemos los recibos. Sí, exacto. Y ese día también el juez dijo un comentario así como, mira, incluso si... a ver, espérate, ¿cómo fue que lo dijo? Bueno, estas niñas en el fondo ellas creían que él era el apóstol de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué otra razón estas niñas van a participar de relaciones sexuales con García? Y el juez lo dijo así. Y es una cuestión que es súper evidente. Pero me gustó que el juez lo dijera así, porque es verdad. O sea, ¿qué niña de 15, 16 años va a consentir tener un encuentro con Nazón Joaquín? Sí. Es horrible. Sí, o sea, es como que no tiene ningún tipo de sentido. Este podcast es yo nada más diciendo viejo horrible. Y yo, ok, perfecto. Te odio. Perdón. Prosigamos. Sí, luego el 28 de octubre de 2020, bueno, ahí pasaron dos cosas. Hubo una continuación de esta otra audiencia para desestimar, en la que el abogado de Susana alegó que básicamente quería que se desestimaran los dos cargos contra Susana, porque en la transcripción de la audiencia preliminar, en una ocasión en que le preguntan a la gente algo así como que sobre un hecho en el que estaba involucrada la copulación oral, como que a quién se refería la gente cuando dijo ella. Entonces no dijeron, se refería a Susana, no era Jane Doe 3 la que lo estaba haciendo. Y después el señor Kerry, que había indicado que el 19 de septiembre recibió este DVD con un video que era el 5662, el señor Kerry dice, bueno, la fiscalía también presentó como evidencia este video de mi clienta practicándole copulación oral al señor García. Entonces esto es evidencia adicional de que fue ella la que mantuvo el contacto todo el tiempo y no la menor. Okay. Obviamente ese argumento no fue acogido por la corte. Claro. Entonces, No, pero imagínate desestimar dos cargos porque a quién se refería cuando dijo ella y una cuestión. Sí. Y obviamente era una pregunta mal hecha, pero en el fondo era evidente a lo que se refería. Sí, pero pues son tecnicidades nada más, ¿no? Sí. Pero ridículo. Sí, Súper claro. ridículo. Pero pues es que, o sea, es que nomás les queda como buscar esos como fallitos, así, esos como, así, o sea, para poder como que migajas, así como de que, sí, de esta migaja podemos hacer, como que algo. Como que, look over there. Salir corriendo. Sí. Sí. Y ese mismo día también hubo una audiencia como preparatoria de juicio, que esta es otra de las audiencias que yo incluso tengo completas en mi canal, donde la defensa exigió tener acceso irrestricto a los dispositivos de las Jane Does, ¿sí? Ellos también querían como entrevistar a personas de su entorno, cosas así, y también se discutió, los fiscales le preguntaron al juez cómo iban a poder presentar la evidencia de pornografía infantil. Y el juez les dijo, mira, acá tenemos estos dos monitores súper grandes. Pero, ¡qué a gusto! No, y eso es una preocupación súper importante para los fiscales, que obviamente la preocupación mayor que tienen los fiscales básicamente es proteger la dignidad de las víctimas. Claro, claro. ¿Sí? Entonces ahí dijeron, bueno, tienen esto y de otra forma, no sé si también podían como... No sé, por ejemplo, pasarles como un iPad con la evidencia de los jurados para que en el fondo no las vean los miembros del público, porque el juez tampoco puede cerrar la corte, no le puede decir, miembros de la prensa, señores del público, ustedes no miren, porque los procedimientos tienen que ser abiertos. A ver, cierren los ojos, por favor. Perdón. Estoy viéndolos. Están viendo. Perdónenla. Perdón, me lo imaginé. Van a pasar unas bolsas como, así como unos, cuando íbamos a la casa del terror, te ponían como unos sacos en la cabeza, como para meterte y como que sentías como que no sabías dónde estabas.
Van a pasar unos sacos así, todos pónganselos, ¿ok? Unos antifaces. Unos antifaces, no, porque con los sacos sí no ves nada. O sea, el antifaz como que puedes ver de bajito y así, no, unos sacos para las cabezas. Ay, pero prosigue. Sí. Y todavía no sabemos realmente cómo se va a hacer eso, pero lo que sí sabemos es que los fiscales van a ser súper cuidadosos y no van a hacer nada. Y eso es lo que nos tiene que importar, porque yo sé que hay mucha gente que dice, ay, pero es que tenemos que verlo y que los hermanos vean que es Nazón el que está ahí. ¿Para qué? Pero yo digo, oye, hasta el día de hoy hay muchos hermanos que no se terminan de convencer de que el que andaba en Rusia era Nazón. Ay, no puede ser. No, o sea, no, aunque lo miren, exacto, o sea, aunque lo vean haciendo esas cosas tan feas, van a encontrar maneras. Ya ves lo que decían que eran deepfakes. Ajá, hasta los pusieron a hacer, literalmente les dieron un curso de deepfakes. Pusieron la palabra deepfake en un tema de oración, también lo tengo. Sí, o sea, es una tontería, pero, o sea, lo que queremos recalcar con esto es que no importa que los vean y que la verdad no entiendo qué persona querría ver eso. Yo, por lo menos, yo no tengo ganas de nunca tener que ver nada que tenga que ver con eso, porque qué horror, ¿no? Pero... No, me arranco los ojos con un broche como Edipo antes de eso. No. Sí. Con mis propias uñas me los hago. O sea, literal, yo quiero que metan a ese hombre a la cárcel porque yo sé que lo hizo, o sea, pero, o sea, yo me da algo, o sea, no puedo dormir nomás leyendo las audiencias. Hoy no voy a poder dormir. Hoy no voy a poder dormir, o sea, imagínate que me dijeran, vamos a poner el video aquí en la pantalla gigante, o sea, me matan, o sea, qué pedo, o sea, yo no entiendo la verdad, o sea, a la gente. Ajá, o sea, como dijo mi hermana, aunque lo vean, van a decir, no, es que es un deepfake, no, es que lo que pasa es que es un actor pagado por Hollywood, por la Iglesia Católica, para hacer esta... Ninja. ¿Cómo, perdón? Pagado por el Opus Dei y las tortugas ninja. Sí. Uy, ya ves que también decían que era Sharim. También, sí. O sea, como que es todo el mundo. Cualquier persona. Pero no es Nazón. Otra cosa que me han preguntado, que si el juicio iba a ser como televisado o algo así, y yo lo que siempre pues he pensado que supongo que no, por lo mismo, o sea, de alguna manera supongo que tienen que proteger las identidades de las víctimas, todo eso. Mira, yo sé que el Law and Crime estaba haciendo las gestiones para poder transmitirlo en vivo, pero recientemente nos enteramos de que aparentemente el juez Cohen no va a permitir una transmisión en vivo, aunque sí va a permitir cámaras en el fondo durante como todo el proceso. Ok, entonces sí va a haber video. Pero sí, y básicamente lo que es más probable es que, por ejemplo, en el Law and Crime hagan reportes y muestren como clips de lo que va pasando, pero que yo igual creo que es bueno en el sentido de que también les va a ayudar a proteger a la identidad de las víctimas, porque además es como que es Nazón el que tiene derecho a confrontarlas a ellas, no todos nosotros. Entonces, y mientras más recuerdos se tomen, y a mí me importa muy poco que los hermanitos de la luz del mundo quieran meter la cabeza debajo de la tierra como un avestruz y no quieran ver lo que está pasando. A mí lo que más me importa es que las Jane Does puedan pasar por ese proceso de la forma que les sea más fácil de sobrellevar posible. Claro. A pesar de lo imposible de la situación. Sí. Y ese debería ser como lo que deberíamos tener todos en mente, más que no sé si es morbo o esas ganas de así como de restregarles en la cara todo esto que nunca quisieron ver. Y eso debería ser como lo que más nos interesa. Sí, es que tenemos que pensar en ellas, no en lo que, ni siquiera en nosotros, o sea, como que hay que saber qué está pasando. Exacto. Sí. Sí, así que pues esa es la pregunta. Si quieres continuar para... Sí. Ajá. Sí. Este capítulo va a estar largo. Me disculpo. Va a estar largo. Pero le podemos, por lo menos en YouTube, le podemos poner como capítulos para que la gente pueda navegar ahí por el... por el video y puedan ver así como específicamente las... No sé si han visto cómo tengo yo los videos de las estampas. De las audiencias. Sí. Voy a tratar de hacerlo. Sí, de hecho. Pero pues nos disculpan, pero hay mucho de qué hablar de este tema. A veces nos dicen, es que si hablaran 3 horas, pues miren, aquí están. Aquí están las 3 horas. Prosigue. Sí. ¿Dónde íbamos? Ok.
El 30 de octubre de 2020, la defensa presenta una petición de mandato judicial en la Corte de Apelaciones para que se revise la resolución del juez Marcus, que denegó la moción para desestimar. Y luego, el 6 de noviembre de 2020, la defensa presenta una moción para aplazar el juicio, que en ese momento estaba programado para el 12 de noviembre, alegando que la reciente revelación de los nombres de los testigos denunciantes y el acuerdo de culpabilidad de Ocampo presentan nuevos desafíos que requerían más tiempo para prepararse para el juicio. La moción en ese momento es concedida. Después, el 4 de noviembre de 2020, la Corte de Apelaciones le niega la apelación que habían presentado, y el 16 de diciembre la Corte Suprema de California también niega revisar esa petición. Luego, en el 2021, empieza todo el problema que dio lugar, digamos, a la moción que se denegó el día lunes. Porque en enero, febrero y marzo de 2021 hubo unas audiencias que fueron más bien cortas, pero que en los que la defensa solicitó tener acceso a todos los mensajes de las testigos denunciantes de las Jane Does durante los periodos en que se alega que fueron presuntamente traficadas. Y se la llevaron en esa por mucho tiempo, y luego el día 12 de abril de 2021 había una audiencia para fijar una nueva fecha del juicio, y la defensa declara no estar preparada para anunciar que está lista para el juicio por problemas de descubrimiento de este intercambio de evidencia que tenía pendientes todavía y que de cierta forma cambiaron el curso de la investigación. En ese momento el juicio se programa para el 27 de septiembre de 2021. Las largas que daban. Sí. Y tenemos así el video de Jackson diciendo no estamos preparados para anunciar que estamos listos. El 19 de mayo de 2021 la defensa presenta una petición de mandato judicial en la Corte de Apelaciones para revisar la decisión del juez Cohen cuando les negó el acceso a los mensajes de las Jane Does. Porque otra cosa que es relevante, el juez había dicho básicamente que la defensa solo tenía derecho a ver el contenido relevante y o exculpatorio de esos dispositivos, no tenían derecho a revisarlos completos, ¿sí? Entonces, el 26 de mayo de 2021 la petición es denegada por la Corte de Apelaciones, y el 3 de junio de 2021 es denegada también por la Corte Suprema de California. El 26 de agosto de 2021 la defensa presenta una moción para aplazar el juicio, alegando que la Fiscalía recientemente les entregó unos mensajes exculpatorios de las Jane Does que no les habían revelado antes. El 17 de septiembre de 2021, esta fue una audiencia igual súper importante que está disponible completamente en mi canal, que fue una audiencia en que se discuten los mensajes de texto problemáticos de las Jane Does respecto a actividad sexual, uso de drogas, hurto, salud mental, una presunta intención específica de tender una trampa al acusado, que nunca fue, por cierto. Y la Fiscalía aclara que esos mensajes se entregaron en julio de 2020 en el informe 79 de investigación, y ese día también ofrece aportar las copias forenses íntegras de los dispositivos de las Jane Does a la defensa. El juicio se aplaza en ese momento hasta el 9 de mayo de 2022. Y luego ya llegamos a lo más reciente, que es que el 15 de marzo de 2022 la defensa presentó una nueva moción para desestimar, alegando que la Fiscalía fabricó evidencia, manipuló los intercambios de mensajes de texto discutidos en este informe 79, haciéndolos parecer inculpatorios, aunque de hecho absolvían a Nazón, y retuvo evidencia favorable, violando la obligación que la Fiscalía tiene de entregar esa evidencia, ¿sí? El 25 de marzo hubo una audiencia con el juez Marcus en que la Fiscalía pidió tiempo adicional para preparar su respuesta a la moción. El 15 de abril de 2022 la Fiscalía respondió a la moción de la defensa, alegando que los mensajes que la defensa alega que eran exculpatorios implicaban más de hecho a Nazón, y que no violaron las obligaciones de aportar oportunamente la evidencia favorable y exculpatoria a la defensa. Bueno, pues después de unos problemas técnicos, de que Diosito nos castigó por ser muy apóstatas y hablar de su elegido, aquí estamos otra vez y vamos a seguir con la plática con Nadia. ¿En qué nos quedamos, Nadia? No sé en qué momento se cortó la llamada. Y nosotras, pero aquí estamos.
estamos, seguimos. Sí. Creo que la respuesta de la fiscalía no la alcancé a leer. No. ¿O sí? Creo que no, pero tú léelo otra vez. Sí. Ok. No pasa nada. El 15 de abril de 2022 la fiscalía responde a la moción de la defensa alegando que los mensajes que la defensa alega eran exculpatorios, de hecho implicaban más a García. Sí. Sí, Sí lo leíste, pero sí lo diciendo. Otra vez. Dejarlo bien claro. Y que no violaron sus obligaciones de aportar oportunamente la evidencia favorable y exculpatoria a la defensa. Ahora, esos mensajes, o sea, los mensajes que según la defensa eran exculpatorios incluían mensajes donde se daba a entender que las Jane Does estaban recibiendo dinero a cambio de mantener participar de actos sexuales con García. Sí. Y donde decían, por ejemplo, que Ocampo le habría pedido en 2 ocasiones a una de las Jane Does tener relaciones con Nazón, pero que ella siempre había dicho que no. Ahora, una de las cosas que la fiscalía alega es que cuando decían no existían los mensajes que dieran cuenta de a qué tipo de solicitud se referían las Jane Does. Entonces, para llegar a la conclusión que sacó la defensa en su moción es una cuestión tremendamente distorsionada. Que una lectura simple de lo que dicen los mensajes de texto no se puede interpretar razonablemente para pensar eso. Además, la fiscalía les respondió en ese punto también. Ese mensaje es inculpatorio y además es como más consistente con el grooming, o sea, con preparar una menor para bajarle las defensas, para que baje la guardia, para acercarse, tener una familiaridad con ella, para después abusar de tu poder para conseguir que ella participe de algo en lo que normalmente no participaría. Sí, claro. Y es una cosa que es súper fuerte. Porque además como que tengan la intención, además de haber filtrado esta moción y dando a entender como que las Jane Does eran como lo peor de lo peor. Sí. Y en el fondo solamente para dañar su reputación, dañar su credibilidad, y en base a cosas que son ridículas. Muy ridículas. Realmente ridículas. Sí, algo que yo le mencionaba a mi hermana acerca de esto era de que, o sea, eso que tú mencionas, ¿no? De que las quieren hacer ver como que ellas son como el problema, o que ellas como que quieren dañar su reputación en base como a esos mensajes. Pero a fin de cuentas, o sea, si digamos, ¿no? Ellas están diciendo esas cosas, ¿cómo existe una normalización de que las Jane Does, o sea, digamos, de acuerdo como a la narrativa de la defensa de Nazón, porque existe una normalización en que las Jane Does tengan relaciones con Nazón? O sea, claro, y que estén en este mismo grupo de servicio. ¿Por qué Nazón necesita niñas de 14 años para que los sirvan en su casa? Sí, ¿Para exacto. qué? ¿Qué puede hacer una niña de 14 años que no puede hacer una hermana grande, una hermana casada, y a la de que además deberían por lo mínimo pagarle un sueldo? O sea, Sí. Exacto. mínimo. O sea, es totalmente como incoherente, o sea, horrible. O sea, pensar que una niña va a estar como planeando, como que, sí, vamos a destruirle la vida a este señor. O sea, ¿qué pedo? O sea, son niñas. Y aparte, si lo quisiera destruir, pues ¿por qué? ¿Qué le hizo? ¿Qué hizo? O sea, exacto. ¿cuál es la motivación? Es un punto súper importante, porque la defensa como que nunca ha podido como atribuirle como un móvil creíble a las Jane Does. Primero lo hicieron con Jane Doe 4, Jane Doe 5, pero ahí era como el móvil del despecho. Era como ella tenía una relación romántica y sexual con Nazón, pero después ya como que terminaron y ella como que lo quiso perjudicar por eso. O Jackson, que sacó que Jane Doe 5 dijo que estaba enojada con la iglesia. Y por eso vas a acusar a Nazón, que es una persona que con el poder que tiene y el dinero que tiene. O sea, además de que estaba enojada con la iglesia.
O sea, Sí. no se supone que ahí no te obligan a nada, no se supone Ujú. que ahí estás feliz, no se supone que ahí no pasa nada malo, de que va a estar enojada con la iglesia la Jane Doe. Y además, o sea, es como de que... bueno, prosigue, perdón. Sí, no te preocupes. Am, sí, y otro de esos intercambios, o sea, incluso ellos dicen, bueno, es mentira, por ejemplo, que Nazón estaba solicitando, o las Jane Does tenían un mensaje donde otra persona les decía algo así como que no es como que él las esté solicitando específicamente a ustedes. Ajá. Como para contrarrestar esta idea de que Nazón como que pedía que ellas estuvieran ahí y la fiscalía le responde, mira, de hecho en este teléfono que obtuvimos por Alondra Ocampo, Ajá. aquí se ve que Nazón estaba diciéndole a Alondra que hiciera, que buscara habitaciones de hotel y que hiciera los arreglos para que las Jane Doe estuvieran ahí. Y hay Y mencionaba fotos que sus les tomó. nombres. Sí, y hay fotos que les tomó Mm. a estas niñas en relación además a este cargo que tiene por esta conspiración para cometer tráfico humano, para producir pornografía infantil. Claro. Entonces que ellos quieran decir como que, o sea, ¿cómo va a ser normal que te lleves una niña menor de edad a un hotel? Ujú. Que le estés dando Sí. instrucciones a esta otra persona para que les haga regalos o no sé, entonces es como, Sí, o y sea, esto no lo ven. de cualquier ángulo está mal. O sea, Ajá. de que si, ay, Sí. es que nosotros tenemos una relación y estaba despechada y por eso me está poniendo este 4. O sea, ¿por qué tienes una relación Con un hombre con casado, que es el apóstol de Jesucristo. Ajá, que es el apóstol de Jesucristo, que Oye, se supone que es el ejemplo, es santo, bla, bla, bla. Y porque este apóstol, esta persona que se supone que está tocado por Dios de alguna manera, tiene una relación extramarital con una niña. O sea, Ujú. y luego, o sea, como que, pues si fue realmente, o sea, si es como, o sea, de la demanda, ¿no? O sea, me coercionó, me abusó de mí, todo eso, o sea, ahí también, pues, o sea, otro ángulo igual, está mal. O sea, de cualquier Sí, ángulo ¿sabes está qué? mal. Y hay otra cosa que a mí nunca me ha gustado traer atención a este tema, pero yo sé que ya se ha dicho mucho. Yo no sé si ustedes lo saben, pero una de las Jane Does de hecho está emparentada con nosotros. No, Sí. sí lo sabemos. Sí. Entonces es una cuestión pensar en eso y cómo tenían como normalizado su misma familia por lo que aparece en ese memo. Sí. Como que le comentó a su hermana una cosa como que había tenido relaciones consensuales con Nazón en un viaje a España. Sí. Oye, están relacionados. ¿Qué Sí. demonios les pasa? ¿Cómo esa gente que dice que habían escuchado eso antes encuentra que eso es normal y que eso está bien? Sí, Y o que sea, además se prestan para defenderlo cuando esto sale a la luz. Entonces es una cuestión realmente demencial. Y además, o sea, hacen esas cosas mientras les dicen a los hermanos que están mal por cosas bien tontas. Bien chiquitas. Claro, exacto. Cómo los manipulan, cómo los hacen, cómo los llevan a desarrollar un sentimiento de la culpa que es, pero es demasiado, es enfermizo, ¿no? Yo lo vi eso con mi ex, cómo se sentía él, porque en el fondo andaba con una gentil, Ujú. a pesar de que en ese momento nosotros teníamos una relación a distancia, ni siquiera nos habíamos tomado de la mano. Y Sí. como él lloraba de culpa, como si hubiera asesinado a alguien, Sí. por eso. Sí, pues a mí también me pasó algo muy similar, que ya lo he contado. O sea, yo ni siquiera pude tener una relación formal con esta persona que yo quise mucho, pero nos queríamos mucho y yo no pude, o sea, nunca le acepté tener una relación noviazgo. formal, un noviazgo formal, porque yo le decía, es que yo no puedo estar contigo porque no eres parte de la luz del mundo. Y esta persona trató de ir a la iglesia, trató de creer y no pudo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pues es que no se puede. Y yo me sentía tan culpable. O sea, a pesar de que nunca tuvimos un noviazgo. O sea, vivía lejos también. O sea, era de a distancia también. Y lo pienso y digo, mientras que tú, bueno, tu ex, nos sentíamos, y muchos ex miembros o miembros se han sentido culpables por cosas así, que no tienen nada de malo, que es a veces hasta que amas a una persona. Exacto. Es amor, es algo bonito, son bonitos sentimientos. Te sientes culpable. Esa gente estuvo haciendo cosas horribles. Cosas que ni Porque- siquiera están bien delante de la sociedad. Ujú. Ya no nomás Sí. como delante de Dios, ¿no? Sí.
Sí, o sea, no. Y duele mucho eso, pensar que esta gente se tenía la... Porque por último, si ellos también vivieran de acuerdo a lo que predican, pero nosotros sabemos que no. Sabemos que, por ejemplo, ellos pueden acumular riqueza y acumular bienes y pueden no hacer nada en toda su vida, pueden no estudiar, pueden no tener un trabajo verdadero, más allá de ser charlatanes, pero como que incluso le ponen como culpa a los hermanos si ellos quieren, no sé, tener como un mejor pasar con su familia. Sí. Y todas las cosas que ellos se niegan para que Nazón después esté con ese dinero que obtiene ilícitamente a través de engaños de los hermanos, lo termina usando para pagar una habitación de hotel para abusar a una niña. Imagínense qué horror y qué indignación darte cuenta a dónde se fue tu dinero. Sí. Y hermanos que de verdad se quitan el pan de la boca para darlo a la iglesia. La mayoría, Nadia, de verdad. O sea, yo creo que podemos asegurarlo, habiendo estado tantos años ahí, la mayor parte de los hermanos se quitan el pan de la boca y la de sus hijos para dárselo a él. Pero pues, tristemente esa es la realidad de las cosas. Sí. Y pues sí, no sé si tengas algo más que decir o te hacemos alguna pregunta. No sé. Pues porque mira, por ejemplo, me han preguntado también, o sea, como que una de las preguntas que más me hicieron fue como de que a este punto, como de toda esta situación que ya tiene, que 3 años, ¿te podría desestimar el caso? Sí, efectivamente lo podrían hacer. Pero lo que tenemos a nuestro favor es que, en cierto modo, eventualmente, porque yo lamentablemente todavía no he leído la transcripción de la audiencia del lunes, entonces todo lo que yo sé está limitado a lo que reportó Isaías Alvarado, ¿sí? Pero yo creo que si la defensa no solamente tenía que probar que o que la fiscalía se tardó en entregarles alguna evidencia, sino que además tienen que probar que era una cuestión que era tan relevante que habría cambiado el resultado de la audiencia preliminar. Entonces es un estándar que es súper alto, y si ya el juez de primera instancia no lo vio, yo no creo que les vayan a dar la razón en una eventual apelación. Y además que incluso si hay una apelación y se las conceden, ahí la fiscalía también puede decir, oye, ¿sabes qué? Piénsalo otra vez y poner un recurso también para que eso se reconsidere. Pero no, yo de verdad no creo que eso vaya a pasar, además que tienen muy poco tiempo para presentar una apelación ahora ante el juicio. Porque de hecho otra de las preguntas que me hicieron fue como que si a ellos les beneficiaba de alguna manera como que se atrasara otra vez el juicio, como un mes. Pero fue solamente, ellos querían la defensa quería un aplazamiento mucho más largo, ¿sí? Pero creo que uno de los abogados de Nazón parece que tiene otro juicio como justo en este momento, entonces creo que en razón de eso les concedieron un aplazamiento corto en relación a lo que veníamos viendo antes, pero después de eso ya sí o sí van a tener que entrar al juicio. Ahora sí ya no hay de otra, ya no hay para dónde hacerse. Sí. Bueno, pues aquí también entonces ya para terminar este episodio tan largo, mi hermana nos va a platicar un poco de las cosas que los lucecitos dicen y vamos a desmentir. Sí. A ver, bueno, pues miren, en mis TikToks suceden muchas cosas y suceden muchas peleas. Y siempre llegan los lucecitos y empiezan a decirme básicamente lo que les dicen ahí adentro en la secta. Porque, pues por si no sabían, o sea, en la secta les dicen que la única información real, verdadera, verificada que que pueden encontrar o que pueden confiar más que nada es lo que les dicen ahí mismo en la secta, o sea, lo que les alimentan los ministros y pues el consejo de obispos, y que todo lo demás, o sea, las noticias, lo que hay en el internet, bla 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 bla, todo eso es mentira, ¿ok? Todo es mentira, no confíen. Bueno, entonces cuando yo hablo en mis TikToks acerca de lo que está sucediendo tal cual, o sea, en el caso de Nazón, siempre llegan los lucecitos y me dicen ciertas cosas. La primera es
lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Como de que, ay, es que las evidencias no existen, ¿no? Eso fue algo que trajeron mucho así como de moda, de que no existen evidencias, el apóstol va a salir, porque pues no hay evidencias, no hay Jane Does, todo es mentira, todo es una conspiración de la Iglesia Católica y de del Opus Dei. ¿De qué? Del Opus Dei. Ajá, del estado de California, del juez, todo el mundo está conspirando en contra de la luz del mundo, ¿no? Pero eso ya lo respondimos, ya lo respondió Nadia durante el episodio. Lo otro, ay, perdón, se me fue hasta el aire. Lo otro es que las evidencias fabricadas, ¿no? Uh-huh. Ya lo respondimos, o sea, que dicen, no, pues es que lo que pasa es que fabricaron evidencias y no sé qué, o sea, como que muy así, ¿no? Como de que las Jane Doe son unas espías, son unas hackers profesionales, o sea, ellas la neta, o sea, como que tienen la capacidad, o sea, de fabricar evidencias que realmente el juez quiera y entonces imagínense como que al nivel que estamos llegando, o sea, como que profesional de hacker. Bueno, y lo otro ¿qué era? Hasta se me fue el rollo. Ay, no sé, TikToker. Perdón, disculpen. Y eso, lo peor es que estábamos hablando de esto y yo estaba así como bien, así como ¿segura? bien segura, así como de que diciéndole a nadie a todas, como que así, claro que sí. Pues yo creo que una de las cosas que digo, también se mencionaron, pero pues creo que vale la pena como que volver a mencionar, es eso que decían del que habían detenido la evidencia. Siento como que de esa multa que le hicieron los fiscales que me comentabas, ¿no? Que como que luego les quitaron la multa porque decían, es que no me entregaste como la evidencia, aunque ya les habían entregado unos discos. También decían mucho de eso, me acuerdo, como de, ay, es que ni siquiera entregaron la evidencia, ya hasta desestimaron el caso y, ay, tantas cosas así, como que muy, muy así, muy necios, ¿no? Con la idea de que es que todo esto es una mentira, es una injusticia, como dijo Nazón, es que están, ¿cómo decía? ¿Cómo dijo? Violando como mis derechos, el país, pero yo confío de todas maneras, ¿no? Ajá, sí, y eso es lo que acaba de decir en su saludo apostólico, literal hoy. Ajá, o sea, hoy que estamos grabando. Hoy martes lo dijo, o sea, de que al parecer a él no le, o sea, es que dicen mucho eso de que no le dieron como un juicio justo. Sí, de hecho es otra de las cosas que dicen mucho y que creo que no le hemos mencionado. O no lo dijimos tan así, tan seriamente, tanto. Ya ni siquiera puedo hablar bien, perdón. El que le quitaron, decía él que le había negado el derecho a un juicio expedito. Pero yo sé que tú tienes un video en tu canal, si no me equivoco, en el que Nazón niega o sea, dice, yo dejo mi derecho a un juicio expedito, ¿no? Sí, exacto, déjame ver de qué fecha específicamente era ese video. Aquí está. Fue el 9 de noviembre de 2020, cuando Nazón personalmente renunció a su derecho a un juicio expedito. Y fue chistoso porque incluso como que hasta balbuceó la respuesta y como que Jackson le estaba tratando de decir, y es como dilo en español, porque en el fondo eso también, o sea, una cuestión súper vergonzosa de Nazón, que él no habla inglés, que necesita un intérprete. Ajá, sí. Entonces para que la respuesta contara, en el fondo él tenía que decirlo en español para que la intérprete lo dijera en inglés y eso contara como la respuesta del juez. Pero sí, él ya dijo que no, y ha sido su defensa la que consistentemente ha aplazado el juicio. Sí, me acuerdo que creo que en el video dice, sí señor. Ajá, dice, sí señor, sí. O sea, nunca se me va a olvidar. Porque lo he visto tantas veces porque se los he puesto en los TikToks. Porque me llegan y me dicen, o sea, es que no le dieron como un juicio expedito. Le negaron su derecho a un juicio expedito. Y ya lo he puesto el TikTok, o sea, como que, y lo he visto y, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces, o sea, es como de que a mí me frustra mucho oírlos, porque siempre como que nomás repiten y repiten lo mismo. Sí, o sea, sí, eso yo sé, porque de hecho ya hace un tiempo, cuando empecé a hacer esto también, yo participaba de muchas conversaciones con miembros activos de la luz del mundo, y llegó a un punto en el que como que yo podía predecir todo lo que me iban a decir antes de que siquiera lo dijeran. Sí. Es como, eso es un síntoma de la posesión ideológica, por decirlo de alguna forma, porque
realmente como ni siquiera son capaces como de formular un argumento original, de analizar los hechos y llegar como a una conclusión propia. Ahora, otra cosa que pasó recientemente es como que empezaron como a alentar a los hermanos a que se crearan cuentas, por ejemplo, en Twitter, para que empezaran a contestar ahí estas noticias súper favorables que iban a aparecer por esta moción. Y no hubo. Claro, ya no se les dio. Entonces, y ver como que todos comentan lo mismo, todos calcados. Entonces es como que, y en un momento me acuerdo de ese tiempo, como que hasta armé un documento así como respondiendo así como todas las cosas, todos los argumentos falsos que dan los luceritos del mundo, porque ya, como te digo, llegué a ese punto en que yo ya sé todo lo que van a decir antes de que lo digan. Y como que ya ni siquiera me tengo que forzar en pensar una respuesta, porque como ya la he redactado como tantas veces, como que ya es como copiar y pegar, toma, yo ya sé todo lo que me vas a alegar, ya no tiene caso. Sí, o sea, y a mí ya los videos acerca de lo del juicio de Nazón ya no llega ningún lucecito. Ya no llegan, porque ya siento que a este punto, aunque estén como muy lavados del coco, aunque estén muy como en negación o lo que sea que sucede en su cabeza, o sea, saben que no, o sea, no hay manera, no tienen algo realmente como una información real que puedan decirme, oye, pero es que mira, así de esta manera, o sea, no, porque ya saben que yo lo que hago es que les contesto con videos. Les contesto literal con evidencia, pues, o sea, de lo mismo que puede haber de lo que está disponible de las audiencias, pues. Y no hay forma en que me puedan decir que no es cierto porque está en video. O sea, se ahorran la humillación ahora ya. Sí, ya se la ahorran lo bueno. Pero sí, hace algún poco de tiempo todavía me llegaban y me decían, y son nomás como, es bien feo, es bien triste, te digo, porque estoy igual que tú, o sea, ya sé lo que me van a decir. O sea, me están diciendo y les digo, ya sé que me vas a decir que tal y tal y tal, que no sé qué. Ay, es que tú, ya nomás me empiezan como a criticar a mi persona, me dicen que yo estoy mal, que yo estoy, todas las insultos que te puedas imaginar, ¿no? Pero sí, o sea, no... Pero fíjate que hasta para insultar son súper limitados, ¿ah? Como que ni en eso. O sea, yo a veces les digo, ay, o sea... Eso a mí me ofende mucho. Ajá, sí, porque yo digo, último, o sea, al menos insúltame bien, o sea, al menos dime algo, o sea, porque le digo, hasta los insultos ya están muy repetidos, pues, o sea, dime como algo nuevo, ya sé que estuvieron un tiempo diciéndome que tenían los dientes chuecos. Y les hice un video donde como que de que, pues, la neta a mí me gustan mis dientes, como que qué onda, y ya pararon. Me dijeron mucho de que estaba fea y yo así como que pues ajá, bueno, o sea, y ya, ahí se acabaron los insultos y yo, bueno, pues ¿dónde está la creatividad aquí? ¿Dónde está la ayuda de Dios para criticarme al menos? O sea, es como que pues no, o sea, pues ni una cosa ni otra, ¿no? No, y luego o sea, y luego también está la cosa de que les digo, pero háganme dúo de lo que estoy diciendo mentiras. Porque me dicen, no, es que es una mentirosa y no sé qué. Y yo, pero háganme dúo. Y nunca me habían hecho un dúo, nunca en mi vida me habían hecho un dúo. O la que me hizo un dúo me empezó a decir cosas que yo ya había dicho en otro TikTok, o sea, como que ya había aclarado. Y yo, ay, por Dios, ¿por qué no se ponen a ver mis TikToks? ¿Por qué no se ponen a ver la vida? O sea, y es cuando digo, es que no se informan realmente, pues, o sea, ahí está la evidencia, ¿no? Es como que no se informan, lo único que repiten es lo que les dicen en la secta. La narrativa oficial. Ajá, es la narrativa oficial, exactamente, pero sí, o sea... Qué inteligente eres. Sí, o sea, te quiero mucho. No hay ningún como... algo que aporten ellos. Un pensamiento original. Ajá, no hay. Y es bien feo porque te das cuenta, o sea, de lo manipulados que están, de los lavaditos del coco que están. Y no hay un peor ciego el que no quiere ver. Así es. Creo sí, que eso es lo que... algo que está... que algo que yo me he dado cuenta que es muy cierto, que incluso cuando una persona... Y uno podría pensar, o sea, nosotros tenemos la verdad de nuestra parte, tenemos la información de nuestra parte. Debería ser tan simple como decirle, oye, te equivocas por A, B y C,
la otra persona lo va a aceptar y va a cambiar de opinión, pero en el fondo la gente se aferra a sus ideas por una necesidad como psicológica más que nada. Sí. Entonces no hay ninguna cantidad de evidencia que les podamos dar si ellos no tienen la disposición de buscarla por sí mismos y enterarse. Entonces, además que como que cuando ellos tienen esta predisposición hacia ustedes, que son las apóstatas, yo soy una gentil, a mí como que igual me miran con un poco de recelo, pero no tanto, porque no me odian con perfecto odio. pero tienen esta cuestión, esta idea, la apóstata, como que el bien, ellos son el bien absoluto contra el mal absoluto que son ustedes. Sí. Ellos son como ellos tienen la verdad absoluta y nosotros somos los hijos de Satanás, que es el padre de la mentira. Entonces como que tienen en el encuentro con nosotros está esta sensación como de temor, de que si yo me mezclo con esta persona, si yo tengo una conversación con esta persona, ya me va a afectar mi fe. Entonces Así como que es. están a la defensiva, están con esta sensación que no es la condición adecuada para ser receptivo a recibir esta información, a replantearse las cosas. Sí. Sí, pues es que Y por eso demonizan tanto a ustedes, las apóstatas. A las más apóstatas del condado. Sí, y a cualquiera que se atreva a darles la contraria de alguna manera. O sea, es la realidad. Sí. Así que pues bueno, pues yo creo que vamos a terminar nuestro Ajá. video agradeciéndole mucho a Nadia por estar aquí con nosotras. La queremos mucho y le agradecemos que pasó todas estas horas de su tiempo La verdad. con nosotras. Nos sentimos muy felices, sentimos que este video va a ayudarnos a informarnos en realidad, que es nuestro principal objetivo de las tres, la realidad, Sí. porque pues así como nosotros informamos, ella informa en un área que yo no entiendo nada, hasta que alguien me lo explica. Así que Aquí es trabajo en equipo. sí, exactamente. Así que te agradecemos mucho. Ya sabes que siempre tienes un espacio aquí con nosotras en el sillón apóstata, en el que grabamos para En el sillón virtual apóstata. sí, en el que platicamos. Y pues ya sabes que te agradecemos mucho otra vez y 10,000 veces más siempre por todo tu trabajo y por haber ayudado a tantas personas a fin de cuentas a pues a entender lo que es difícil pero que es muy necesario. Sí. Sí, yo también, o sea, las quiero muchísimo. Quedo a su disposición siempre para cualquier duda que tengan y cada una aportando desde su propia área de expertise y haciendo lo que podamos para ayudar a las personas que realmente tengan el valor para abrir los ojos, porque esto tiene que venir de ellos, ¿sí? Sí, exacto. Sí. Tienes toda la razón. Sí. Así que pues sí. Sí, pues amigos, más queda? amistades apóstatas. Yo nada más me queda agradecerle a Nadia again, otra vez, por estar con nosotras, por acompañarnos y decirle que la queremos mucho y decirles a ustedes, amigos, amistades apóstatas, nuestros apóstatas favoritos, que nos escuchan cada miércoles apóstata. Ya entendimos que la luz del mundo es una secta. Hasta la próxima. Los queremos mucho. Bye. Bye.